¿Qué dificultades surgieron? ¿Cómo nos sentimos? ¿De qué manera afrontamos esta situación? Desde Graduades de Historia comenzamos a hacerles preguntas de este estilo a diferentes colegas para que podamos poner en común reflexiones y sensaciones que surgen en relación al efecto que tiene sobre nuestros trabajos este contexto de aislamiento social. Esto es, Preguntas de Cuarentena. Hola, mi nombre es Sabrina Castronuevo, soy profesora en Historia en un colegio secundario de La Plata y desde Graduades en Historia me invitaron a responder acerca de qué recursos, estrategias o herramientas estoy usando a la hora de dar clases virtuales en este contexto de aislamiento social. Bueno, en primer lugar me gustaría responder específicamente a la cuestión de las herramientas o recursos, ¿no? Y luego quizá compartir una pequeña mirada crítica sobre la situación actual. En cuanto a las plataformas virtuales, creo que el Classroom es una buena herramienta técnica, si se quiere, que básicamente nos ordena, sirve para eso, nos permite compartir materiales, un calendario de actividades, así como también informar a los estudiantes ciertas cuestiones o novedades. Y por otro lado tenemos Zoom o cualquier otra aplicación que permite reuniones virtuales, ¿no? Y acá, con esta nueva forma de encuentro no física, creo que empiezan a entrar en juego las estrategias de los docentes para establecer el contacto lo más cercano posible, lo más cercano al del aula posible con los estudiantes. Acá es donde tenemos que empezar a pensar, o por lo menos me pasó a mí, de empezar a pensar en nuevas estrategias para generar esto. Y creo que lo primero que sentí, me parece importante por ahí marcar, es una incomodidad importante, y que fue la sensación que primó en mí, ¿no? En las primeras semanas de esta nueva manera de exposición, y que obviamente todavía uno no termina de asimilar. Pero creo que como estrategia, creo que quizás está bueno compartirlo con los estudiantes, porque es una forma de también abrir al diálogo y abrir a que ellos puedan también comunicar cómo se sienten. Y en este sentido también enfatizar en hacerlos partícipes de la construcción de este nuevo espacio de encuentro. Enfatizar en que este nuevo contacto lo construimos entre todos, ¿no? Que todos estamos aprendiendo y lo construimos realmente en conjunto. Por eso también acá escuchar sus propuestas y también, por otro lado, enfatizar, por lo menos en mi caso, enfatizar en el trabajo en grupos, en conjunto, en compañía con otros, porque me parece que realzar lo comunitario en este momento es súper importante y está lleno de sentidos. Bueno, y acá creo que viene como algo de lo más relevante, que tiene que ver hacia dónde apuntan esas estrategias, ¿no? O herramientas. Y bueno, creo que acá uno de los desafíos principales que se me ha planteado es esta cuestión de tratar de crear un aula sin un espacio físico, con la ausencia de lo palpable, con la ausencia de la corporalidad, que justamente es lo que define, ¿no? A un aula, paradójicamente. Lo que más me ha costado, pienso, es leer ahí a Leotre, a los estudiantes a través de la pantalla. A veces incluso no tenemos ni eso, porque no les vemos, no activan sus cámaras, entonces se nos hace imposible visualizarles. En la virtualidad no tenemos la gestualidad, la observación cotidiana, y hay todo un lenguaje corporal que ahora no está, que se nos escapa. Y esto incomoda por muchos motivos. Por un lado, lo difícil de dar clases sin ese feedback al que estamos acostumbrados y mediante el que podemos ir chequeando si las cosas, si la clase está funcionando realmente o no. Y por otro lado, y creo que más fundamental aún, es la ausencia de ese encuentro en un lugar físico, que nos dificulta también el leer cómo están los estudiantes. Nos dificulta la posibilidad de interpretar posibles problemáticas que en el cotidiano solemos identificar y podemos accionar al respecto. La escuela es un lugar principalmente de encuentro con otros, en donde todos salimos del ámbito privado y en el que muchas veces en ese ámbito privado ocurren situaciones de estrés, de preocupación, incluso en muchos casos las casas son espacios traumáticos. Entonces, una cosa muy importante acá es quizás crear estrategias para que esta clase no presencial sea también un pequeño momento de escape. Lo que me ha pasado, y creo que a muchos y a muchas de mis colegas
con los que he hablado es que he puesto más atención en cómo enmendar esa falta de espacio que ahora está vedado. Obviamente no es posible, pero sí hace que el tiempo de la clase virtual tenga objetivos diferentes. Creo que el acento está puesto en generar un buen diálogo, aunque siempre es importante un buen diálogo, en pensar buenas preguntas, en generar una clase que sea realmente interesante para ellos. Creo que es súper importante pensar cada actividad, pensar las formas, pensar en cómo captar la atención. Me parece que la tarea de los y las docentes hoy está más en buscar nuevos puntos de encuentro, en buscar qué nos une, qué nos vincula, porque estamos, como dije antes, ante un proceso de resignificación del espacio privado, para todos. Y creo que bueno, que las herramientas que ensayemos tendrían que ir básicamente para ese lado, ¿no? Que busquen eso, que ensayemos formas de construir y sobre todo de transmitir empatía. ¿Cómo hacemos para transmitir empatía? A través de la virtualidad. Estamos atravesando un momento histórico de excepción, con medidas de excepción que, entre otras cosas, creo, nos alejan de las aulas. Está bueno aprendamos, saquemos el jugo a las nuevas técnicas y a las herramientas virtuales. Pero creo que lo más importante es justamente por ahí revalorizar junto con los estudiantes el encuentro, ¿no? La corporalidad, los espacios compartidos con otros. En fin, lo lindo y lo irreemplazable de juntarnos. Creo que no sé si habrá formas o si se inventarán formas de reemplazar el mirarnos a los ojos, el leer, de leer la corporalidad o los gestos de los otros. Creo que es un buen momento para repensar la importancia de estar cerca y de cuidar esos espacios, esos escapes, esos cables a tierra. La escuela es un lugar seguro para muchos chiques y como es muchas veces el cable a tierra que les ayuda a enfrentar realidades personales o familiares problemáticas. La importancia de crear comunidad, creo que es una cuestión que está bueno enfatizar. Creo que estos son quizá buenos tiempos para enseñar la importancia de la escuela como espacio público, justamente aprovechando la experiencia palpable actual que nos priva de ella, ¿no? Y defender lo comunitario, porque justamente eso creo que es lo que nos salva. Esto fue Preguntas de Cuarentena, un podcast de graduades de Historia.